Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like. Dios te bendiga. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero compartir un pequeño, si se puede decir testimonio, no sé. No es un testimonio de a lo mejor de un milagro o algo, pero es algo que me llamó la atención. Yo creo que a lo mejor lo conté la semana pasada, no recuerdo. Yo estaba en mi trabajo y pasó algo que me llamó mucho la atención. Y yo estaba arreglando ahí, ¿verdad? En mi trabajo, lo que yo hago. Y yo iba bien contento, cantando ahí, estaba cantando y todo. Y atrás de mí venía una persona. Esta persona es como un encargado ahí, un socio, ¿verdad? Ahí de los que andan ahí en el trabajo. Y yo andaba ahí cantando cantos, coritos, con la música, bien alegre yo, ¿verdad? Entonces esta persona una persona ya grande de edad, es como un socio, ¿verdad? Él va atrás de mí escuchando y yo estaba cantando un canto muy bonito, un canto de los como clásicos, si se pueden decir, que se llama Paz en la Tormenta. Y yo estaba cantándolo porque sentí en mi corazón cantar ese canto y lo estaba cantando y todo. Entonces esta persona viene atrás de mí y me empieza a hablar fuerte y me dice que hiciera algo, ¿verdad? Que tapara unas fugas que estaban más adelante. Entonces yo le digo, voy para allá. Le digo, aquí vengo el corte, pero yo voy para allá. Y ya se queda ahí y se va. Pero yo sentí una carga por esa persona. Sentí una tristeza. ¿Por qué? Porque ya llevaba rato él escuchándome los cantos y todo. Y él más preocupado por su cosecha. Y a la mente de volada se me vino un texto de la Biblia, una palabra. Y yo creo que a lo mejor era Dios hablándome, diciéndome que, como dice el texto, que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el adinerado, el que tiene dinero, está más pegado a sus riquezas, a lo que le produce dinero. Y en la Biblia dice que hay que preocuparnos o hay que hacer tesoros allá arriba, porque esas son las que duran para siempre. Porque todo esto de aquí es pasajero. Venimos aquí, lo material aquí se va a quedar. Pero yo sentí una carga por esta persona. Entonces, pensando en esto, yo me puse a pensar y el Señor me dio una palabra muy bonita, ¿verdad? Que espero les sea de bendición. Y esta predicación se llama Jesús es mi todo. El Señor debe ser nuestro todo, debe ser nuestro centro de atención, nuestro todo. Y lamentablemente muchas personas van por el mundo que les falta esto, les falta el otro, les falta aquello, y dejan al Señor en segundo lugar, lo dejan en el olvido. Y es necesario, sí, las cosas materiales de repente sí se ocupan. Hay necesidad, claro que sí. No hay maldad en querer hacer algo más de dinero, en querer tener un techo, en querer tener un mueble, porque hoy en día un carro ya no es un lujo, es una necesidad. Un celular también ya no es un lujo, es una necesidad, se necesita. Pero el problema está cuando te obsesionas por estas cosas, cuando tu prioridad está ahora en las cosas materiales y no en el Señor. Entonces el Señor no quiere que tú vivas en pobreza. El Señor quiere que tú vivas bien. Lo que no quiere el Señor es que tú te enamores de las riquezas, que tú te enamores de las cosas materiales. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado en enamorarnos de las cosas materiales. Ahora,
Algo muy importante, la familia es lo más importante, es la gran bendición que el Señor nos ha dado, tener una familia. Yo creo que eso no se reemplaza con los lujos, con el dinero. La familia es lo más importante que el Señor nos ha dado. Entonces tenemos que abrazar a nuestra familia y cuidar de nuestra familia. El vacío que a veces muchas personas llevan y lo quieren llenar con las drogas, con los vicios, con el alcohol, ese vacío que hay en esas personas, solamente Cristo lo puede llenar. No hay nadie más que pueda llenar ese vacío. Muchas de las veces hay personas que viven en el amor del dinero y su prioridad es hacer más dinero y hacer más dinero, y ese vacío nunca lo van a llenar. Aunque tengan mucho dinero, nunca van a llenar ese dinero. Escuchaba un cantante muy famoso que decía: lo tengo todo, tengo el dinero todo, pero me siento triste, me siento solo, me siento vacío. Pero pues ¿qué más hago? Más que seguir produciendo, más que seguir haciendo dinero, pero no me llena nada. Entonces podrán tener todo el dinero del mundo, pero el vacío que llevan dentro, solamente Cristo lo puede llenar. Dios jamás diseñó al ser humano para que vivamos sin Él. Jesús es el centro de nuestra vida. Y si fuimos diseñados por un propósito. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Y cuando lo tengan ahí, me digan con un amén. Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a leer una vez más. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Vamos a elevar una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque nos has permitido estar aquí. Quiero hablar de unos puntos muy importantes, el cual podemos entender de que Jesús debe ser nuestro todo. Ahora, el que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón y que Jesús sea nuestro todo, tenemos que entender algo, hermanos. No se trata de que seamos perfectos. Todos cometemos errores, todos tenemos actitudes, todos tenemos ahora sí que a veces de repente nos podemos enojar, nos podemos salir un poco del renglón, pero de eso se trata el ser cristiano, en que cada día tú te tienes que esforzar para no salirte del renglón, para seguir firme en el camino, para seguir esforzándote, y cada día tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar. No se trata de perfección, se trata de una lucha constante para seguir adelante, para dar lo mejor de ti para el Señor. Y muchas de las veces podemos entender algo muy importante, y es que, número uno, Jesús es mi Salvador. Cuando tú entiendes esto de que Jesús es nuestro Salvador, podemos entender que Cristo estuvo dispuesto para morir por ti y por mí. Hay muchos que dicen: bueno, pero Jesús murió en aquel tiempo, murió por los que estaban allá. Bueno, sí, pero no. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Jesús perduró y sigue perdurando para siempre, para toda la eternidad. Y aunque nosotros no hayamos estado en esa época, Jesús murió por nosotros. Aún así, Jesús murió por nosotros para darnos vida, porque dice que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Todo aquel que lleve el sacrificio de Jesús. El mayor problema del ser humano no es la economía, lo emocional o lo social, es espiritual.
El pecado nos separó de Dios. Ninguna obra humana podía resolver ese problema, pero Dios envió a su Hijo. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no vino solo a mejorar las conductas, vino a rescatar almas. En la cruz cargó nuestros pecados, nuestra culpa y nuestra condenación. Nosotros debimos haber sido los que debieron ser crucificados, y no Jesús. Cuando estaban los que estaban al lado de Él, los ladrones que también fueron crucificados, uno dijo: Él no tiene culpa. Nosotros sí, porque estamos pagando los errores que cometimos, pero Él es perfecto, Él es santo, Él no debe de estar aquí. Y es cuando le dice: acuérdate de mí. Jesús estuvo dispuesto a pagar cada uno de nuestros pecados. Con su sangre fuimos comprados, con su sangre nos redimió. Ahora, nosotros podremos estar dispuestos a morir por alguna persona que no conocemos. Yo creo que no. Yo creo que nosotros el miedo nos ganaría. Si una persona le dice: ¿sabes qué? Tú vas a morir por él. Rápidamente yo creo que vas a contestar: ¿y yo por qué? Es como cuando en el trabajo de repente nos dice: tú vas a hacer esto. ¿Y yo por qué? Manda al compañero, no manda a él, yo no. Entonces Jesús no dijo eso. Jesús estuvo dispuesto a morir por toda la humanidad. Dice ahí en Hechos 4:12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien, en ninguno otro hay salvación. Hoy en día hay tantos dioses, entre comillas, que el mismo humano ha dado a inventar. Y pues ahora sí que dice la palabra que a eso vino el enemigo, para engañar a la gente. Pero la verdad solamente es una, y solamente es una verdad. Dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo Jesús es el camino. Él es el camino, es la verdad. No hay otro nombre dado aquí en la tierra más que solamente Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos ser salvos. No hay nadie más. Un dato muy importante, y es que la salvación no es por tradición, no es por solamente llevar una vida rutinaria. La salvación es personal, es por fe, es una relación con el Señor. No se trata de religión, no se trata por decir: yo voy a la iglesia y ya. No. Cuando tú tienes tu salvación, tú tienes que cuidar tu salvación. Cuando tú aceptas a Jesús, tú tienes tu salvación, pero tienes que cuidar tu salvación. Cuida tu salvación. Dice la palabra que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que tenemos que cuidar nuestra salvación. Ahora tenemos que examinar nuestra fe. ¿Realmente estamos creyendo en Jesús? ¿Realmente lo estamos viendo como nuestro único Salvador? ¿O solamente lo estamos viendo con nuestras propias fuerzas? ¿Solamente estamos viviendo una vida de rutina? Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos que confiar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón en Cristo Jesús, en verlo como nuestro Salvador. Todas las noches, a veces aunque te sientas cansado o ya acostado, puedes orar al Señor, pedirle, pero ora al Señor, háblale al Señor como si le estuvieras hablando a tu pareja, a tu amigo, a mamá, papá, pero tú háblale al Señor, cuéntale lo que tú sientes.
encomienda a la familia siempre al Señor. Eso es importante, de mantener una relación personal con el Señor. Yo quiero hablar de un segundo punto muy importante, y es que Jesús es mi sustento diario. Si el Señor es nuestro todo, Él también es nuestro sustento. La salvación es el inicio, no el final. Cada día necesitamos de Cristo. Así como el maná caía diariamente en el desierto, Jesús es el pan que Dios nos da para cada jornada. Hay un texto por ahí que dice que así como el Señor alimenta a las aves, así también el Señor nos va a alimentar a nosotros. Muchas veces nos preocupamos por el pan de cada día, de que a veces no hay para completar la semana, a veces no hay para dar un pago, y a veces nos preocupamos porque como sea, el estrés o la presión de los gastos nos invade. Pero tenemos que confiar algo muy importante, en que Dios es el dueño del oro y de la plata, y estando con el Señor nada nos falta. Él va a suplir, Él va a proveer, Él va a dar lo que necesitamos, y de una u otra forma Dios nos va a bendecir. Y cuando te sientas que no tienes nada de dinero, pídele al Señor y Él te va a dar. De una u otra forma Dios te va a bendecir. Dios jamás nos va a dejar sin comer. Él siempre, bueno, si recordemos la cita o recordemos cuando Jesús alimentó a los 5,000, bueno, eran más o menos 5,000 o más. Solamente tenían, ¿cuántos panes tenía? ¿2 panes? ¿3 panes? Y peces eran 2, ¿no? 5 panes y peces, 5 peces, 2 peces, ¿verdad? Y con esos, ¿cuántos alimentó el Señor? A 5,000 personas. A 5,000. Y todavía sobraron 4 canastas. Ya no recuerdo, tengo mala memoria. Por ahí, ¿verdad? Cuando tú confías y cuando tú crees en el Señor, Él va a multiplicar, Él va a proveer, Él va a suplir. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él, ¿cómo? Y Él añadirá. Él va a ir añadiendo todo lo que necesitamos. Ahora, algo muy importante también: muchas personas aceptan a Cristo, muchas personas aceptan a Jesús, pero luego intentan vivir sin depender de Él. Esto provoca una sequedad espiritual. El problema, hermanos, es que cuando nos acercamos a Cristo Jesús, o cuando nos acercamos a Jesús y el Señor cumple nuestras necesidades o hace un milagro en nuestras vidas, y ya Él llenó nuestro vacío, Él ya nos suplió, el error que cometemos es que empezamos a vivir sin Él. Solamente lo estamos viviendo de labios para afuera y no lo estamos viviendo con el corazón, y eso produce una sequedad espiritual. Pero entonces ya vienen y dicen: me está yendo más mal. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como debe de ser, no estamos llevando una relación personal con el Señor, no estamos orando, no estamos ayunando, no estamos leyendo la palabra, no llevamos una vida de oración. Y cuando tú no llevas esta vida de oración, no va a haber frutos. Es como una plantita: si no la riegas, la planta no va a crecer, no va a dar fruto. A la plantita hay que cuidarla, hay que darle su agüita para que cuando se fortalezca eche frutos. Y si nosotros no alimentamos nuestro corazón en la vida espiritual, nos vamos a secar. Entonces es importante que vivamos una vida como Jesús lo dice en su palabra. En San Juan 6:35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
el Señor va a suplir nuestras necesidades. El Señor nos va a alimentar de su palabra. Un dato muy importante, y es que el mundo te ofrece placeres temporales. El mundo te va a ofrecer, el enemigo te va a ofrecer todo tipo de placer. Él conoce las áreas en las que de repente nosotros somos débiles, y Él te va a atacar allí y te va a ofrecer tantas cosas. Pero hay que recordar que solamente eso es temporal. Y recordemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. Muy bien, entonces algo muy importante: todo esto que te ofrece el enemigo te va a satisfacer por un momento, y cuando ya te hayas complacido, te vas a sentir tan mal, te vas a sentir en lo más sucio, y vas a decir: no vale la pena vivir una vida de doble ánimo, una vida de placeres. No vale la pena. A veces la gente puede decir: qué bonito es disfrutar de las cosas del mundo, qué bonito es disfrutar de esto, qué bonito es vivir, qué bonito es andar en fiestas, qué bonito es gozar en la cerveza, en los vicios, qué padre, qué bonito que es, se siente muy bien. Pero cuando todo esto termina, te sientes tan inmerecible, te sientes tan despreciable, te sientes tan mal. Yo he escuchado varios testimonios de amigos o personas que he conocido que han estado en las drogas, y dicen que cuando se drogaban se sentían tan especiales, se sentían tan bien, se sentían con una paz, ahora sí que hasta en las nubes se sentían. Pero cuando pasaba el efecto de la droga, dicen que se sentían tan sucios, se sentían tan mal, se sentían como que querían, ahora sí que, desaparecer. Pero cuando conocieron a Cristo, dice que sintieron una paz tan bonita que perdura para siempre. Y esa paz y ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. No hay nadie más que lo pueda llenar. Pero tú te puedes preguntar: ¿cómo estoy alimentando mi vida espiritual? ¿Cómo alimento mi vida espiritual? ¿Cómo alimento mi alma? ¿Cómo alimento mi corazón? Tú tienes que hacer esa pregunta: ¿la estoy alimentando bien? Pero cuando no comemos comida, nos da hambre, nos malpasamos y nos sentimos débiles. No sé si te ha pasado cuando ayunamos, que estamos ayunando y ya son las 11:30, 12 y ya las tripas empiezan a gruñir y empiezan a pedirte de comer. O de repente que estás ayunando y ponen ahí lonche en las mañanas y ponen puros saquitos de harina y unos hasta pollo llevan, y ya, Señor, perdóname, hoy lo voy a posponer el ayuno, ¿verdad? Gloria a Dios. No, ¿verdad que no? Nos apartamos para que no veamos, porque la pancita pide de comer. Y si estás en ayuno, pues tienes que esforzarte. Y entonces, bueno, y siempre cuando andas ayunando llevan comida bien rica. Qué casualidad. Pero ¿cómo vamos a alimentar nuestra vida espiritual? Ayunando, leyendo su palabra. No te pido que leas toda la Biblia en un día. Yo siempre he dicho que con un versículo que tú leas al día, un versículo pequeño todos los días, uno, luego lees otro, o si quieres leer el libro de Efesios, de Hechos, pero te la llevas de un versículo todos los días, vas llevando buenos hábitos, con un nuevo hábito en tu vida, vas cambiando tus hábitos. Y vas empezando a leer más la palabra, y te vas interesando más en aprender de la palabra, y empiezas a conocer las historias de los apóstoles, de los discípulos, de la vida del apóstol Pablo, y empiezas a conocer su vida, y empiezas a ver, y te empiezas a interesar más en cómo Jesús trataba con ellos, cómo Jesús se manifestaba con ellos, y empiezas a sentir un buen sabor, empiezas a sentir un gozo al leer la palabra. Pero con un versículo puedes ir empezando. Esto hace buenos hábitos en nuestra vida espiritual. Y como
como no creyendo, vas viendo muchas bendiciones de parte de Dios. Empieza a haber un cambio en tu vida. Cuando tú empiezas a vivir una relación personal con el Señor, van a haber grandes cambios. Van a haber grandes cambios que van a ser de mucha bendición. Número 3, ya casi termino. Bueno, todavía me falta, pero ya casi. Número 3, Jesús es mi guía y mi dirección. Jesús es nuestro guía y es nuestra dirección. Muchos se pierden, no porque no tengan talento, sino porque no tienen dirección. Jesús no solo nos salva, también nos guía en cada decisión de la vida. Ahora, el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ahora el Espíritu Santo nos va a guiar. Nos va a guiar el Espíritu Santo para que podamos tomar las decisiones correctas. Pero nosotros tenemos que encomendarnos al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe y podamos elegir bien las decisiones que vayamos a tomar. Porque muchas veces tomamos decisiones a la ligera. Muchas veces tomamos decisiones que son incorrectas y después vienen consecuencias por haber hecho cosas que a lo mejor no le agradan a Dios. Muchas de las veces en el trabajo te pueden hacer enojar y a veces a uno se le sube el apellido y uno se enoja. Pero tú tienes que tomar la decisión de cómo vas a actuar, de cómo vas tú a dominar tus actitudes, a controlar tus actitudes. Y tienes que controlarte. Y a veces uno no se puede controlar, pero uno tiene que controlarse para no salirte del renglón, para poder tomar una decisión correcta y tratar de sobrellevar la situación. Cuando Él nos guía, cuando el Espíritu Santo nos guía, caminamos no por sentimientos, caminamos por fe, con propósito. En San Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Todo aquel que sigue al Señor ahora camina con la luz del Señor. A donde vamos tenemos que alumbrar, que las tinieblas no te opaquen. No, tú eres luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Si nosotros apagamos los foquitos, se hace un poquito más oscuro. Si los prendemos, se ilumina. Nosotros tenemos que iluminar a las personas. Antes de decidir, antes de tomar una acción o antes de actuar, pregúntate mismo: Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda aquí, porque sin ti, porque solo no puedo hacer nada. Número 4, Jesús es mi paz en medio de la tormenta. Jesús es paz. Seguir a Cristo no significa ausencia de problemas, significa presencia de paz. Las tormentas llegan, pero Jesús sigue en la barca. Y recuerdo aquel texto o aquel pasaje de la Biblia, cuando viene Jesús y va caminando sobre las aguas y los discípulos estaban tan espantados por la fuerte tempestad que estaba y vieron a Jesús y dijeron: un fantasma, se espantaron, pensaban que Jesús era un fantasma, pero Jesús le dijo: tranquilos, yo soy. Y entonces cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y empezó Pedro a caminar sobre las aguas, pero por el fuerte viento y la tempestad tuvo miedo y se hundió en el agua. Y es cuando viene la famosa palabra que dice, ¿verdad?, que dijo el Señor: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La paz del mundo depende de la circunstancia. La paz de Cristo gobierna aún en medio del caos. Cuando Jesús calmaba las tormentas, calmaba las tempestades, los discípulos se preguntaban: ¿y quién es este? Que aún los mares le obedecen. Se preguntaban: ¿quién es este? El Señor dejaba un gran impacto en ellos, que ellos se preguntaban: ¿cómo puede hacer esto posible? Dice el Señor ahí en San Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Quiere decir que la paz del Señor no se compara con la paz que podemos dar aquí, o la paz que puede dar el mundo. La paz del Señor no tiene comparación.
Quiero hablar de un último punto. Bueno, me faltan dos. Bueno, hoy sí me extendí, ¿verdad? En la predicación. Número 5. Jesús es mi fortaleza en la debilidad. Bueno, y te puedes preguntar, ¿cuántas veces no hemos pasado por tiempo de debilidad, de angustia, de desesperación, de tristeza? Yo creo que a veces nos ponemos tristes. Yo creo que a veces nos sentimos mal, o sentimos que todo nos va mal. Todos enfrentamos por ese tipo de momentos, de situación. Pero Cristo se glorifica cuando reconocemos nuestra dependencia de Él. 2 Corintios 12:9 dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú te sientas en este tipo de situación, corre a tu cuarto y arrodíllate al Señor y pídele de su gracia, pídele de su amor, de su perdón, porque muchas de las veces en ese tipo de situación pecamos, porque nos enojamos, nos desesperamos, entramos en pecado, porque las emociones nos ganan, la tristeza, la soledad, el estrés, todo eso nos puede ganar. Pero el Señor dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Corre a los pies de Cristo Jesús y Él nos va a dar de su paz. Quiero hablar ya de este último punto, ya para terminar. Y yo creo que Jesús es mi esperanza, es nuestra esperanza eterna. Todo lo que vemos es temporal. La verdadera esperanza del cristiano no termina en esta tierra. Jesús venció en la cruz y nos dio vida eterna. La esperanza no es estar aquí en esta tierra. La esperanza no es vivir aquí para siempre. La esperanza es que pronto estaremos allá con Cristo Jesús, en el cielo, en las moradas que Él tiene para nosotros. Allá es donde el Señor nos quiere tener, donde quiere que nosotros vayamos para allá. Pero nosotros tenemos que creer en su palabra. En San Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El cristiano no vive con miedo al futuro, vive con una expectativa eterna, con una esperanza en creer que el Señor tiene algo perfecto para nosotros. Jesús es nuestro Señor, es nuestro todo. Y aquí está algo muy importante. Jesús no solamente quiere una parte de nosotros. El Señor quiere que nosotros vivamos para Él, que Él sea nuestro todo, que Él sea nuestro centro de nuestra vida. Pero para eso tenemos que hacer ese sacrificio. En Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y a veces decimos: no, yo no puedo cambiar, es que yo soy bien tremendo, es que no, es yo para que yo deje de decir estas palabras, no puedo. O yo para portarme bien, no puedo. No puedo. No, sí podemos cambiar, no de la noche a la mañana, pero sí en un proceso. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Somos como el alfarero, como el barro en el alfarero. Nos va a ir moldeando poco a poco, nos va a dar dando forma, no de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Y cuando tú vas por el proceso, Dios te va a ir moldeando para que a su tiempo, al tiempo del Señor, tú seas una persona apasionada por el Señor, que trate de corregir los errores, que trate de buscar al Señor. Y aquel que empezó la obra, a su tiempo el Señor la va a ir perfeccionando. Y la va a ir perfeccionando el Señor. Pero es necesario que nosotros sigamos firmes, sigamos constantes. Negarse a sí mismo, dice la palabra. Yo sé que todos tenemos un carácter muy diferente. Todos tenemos algunos un carácter fuerte, algunos un carácter menos fuerte. Pero todos estamos tratando con una debilidad que tenemos. Todos tenemos una debilidad en nuestras vidas. Y que cada día nos esforzamos a corregirnos.
a examinarnos, a dar lo mejor, a ser mejor cada día. Si ayer echamos mentiras, hoy no hay que hacerlo, hay que tratar de hablar con la verdad. Si ayer insultamos a una persona, ahí hay que pedirle perdón, hay que disculparse y hay que tratar de no volverlo a hacer. Todos estamos tratando de llevar una vida en santidad, una vida de una lucha constante de ser mejor cada día. No podemos seguir a Jesús a nuestra manera, debemos seguirlo a la manera del Señor, como Él lo escribe en su palabra, como Él lo dijo en su palabra. Pero ¿qué áreas de nuestra vida nos falta por entregarlas al Señor? Cuando el Señor es nuestro todo, Él va a ser nuestra salvación, Él va a ser nuestro sustento, Él va a ser nuestro guía, Él nos va a dar de su paz, Él nos va a dar de su fortaleza y Él va a ser nuestra esperanza. Termino con este texto y en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero que te pongas de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar todos juntos, todos unidos. Si tú quieres pasar al altar, puedes pasar al altar. Yo quiero orar por todos. Yo quiero que oremos todos juntos, todos unidos. Dice la palabra que la iglesia primitiva se reunían en el templo y oraban todos unidos. Y cada vez que oraban, dice la palabra que vamos a formar una revolución, declarando vida nueva para esta generación. Es tiempo de alumbrar en el camino y esparcir la luz en la oscuridad del maligno. Es tiempo de orar por nuestra iglesia, por los pastores, misioneros y por los ministeriales. Es tiempo de salir a las calles y llevar el mensaje, ser valiente y no temerla a este viaje. Es tiempo de llevar la palabra a todos los hogares y decir la buena nueva en todos los